Buenos días, bienvenidos a Magacinema. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Logar, lo cual es un auténtico placer porque no siempre tenemos con nosotros un candidato a los Goya de este año, 2025, así que, Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, es un placer, Marta, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí y hablar contigo de Guernica, el último exiliado, lo que podamos sacar de hoy, ¿no? Y que podamos hablar todo lo que te apetezca. Pues normalmente tu trabajo se centra, ¿no?, en la utilización del cine como herramienta de concienciación política, y lo hace además a través de esa memoria histórica y del audiovisual español. Me parece un tema interesantísimo. Hay obras previas que quizás nos recuerdan un poco, que ves Guernica y piensas en ellas. A mí me ha pasado, por ejemplo, con La hora de los valientes, esa peli de 1998. Y también me ha venido a la cabeza enseguida Paraíso en llama, de José Antonio Elgueta, que trata ese momento del bombardeo de Málaga y de esa huida o la desbandada, ¿no?, como se conoce quizá más popularmente, concretamente de ese momento dentro de lo que sería la Guerra Civil Española. Tú, en cambio, nos traes un tipo de cortometraje documental totalmente distinto, porque este se centra concretamente en una obra, probablemente una de las obras artísticas más conocidas, más reconocidas también a nivel internacional. ¿Cómo has llegado a este documental? Pues lo primero fue, cómo llega a este documental fue, uno, porque hubo un concurso de archivos estatales de España que lo que pedían, un poco la idea era que a partir de una obra de su fondo documental propusieras un poco cómo podría ser la narrativa de un cortometraje de 20 minutos. A mí me parecía muy interesante porque a mí soy cineasta, pero también soy profesor y tengo un gran interés siempre en cómo poder aplicar, cómo poder enseñar a través del cine, ¿no? Y sobre todo temas que me interesan tanto como la memoria histórica de nuestro país. Entonces escogí, dentro de ese fondo documental, imagínate, casi infinito, una fotografía del traslado del Guernica desde el MoMA de Nueva York hasta el Museo del Prado, ¿no? Hasta el Casón del Buen Retiro en el 81. A partir de ahí, pues hice esa construcción y empecé también yo a atar cabos, a leer, a documentarme y ver cómo podíamos contar esa historia tan interesante a partir de un dato, ¿no? De una noción, de un concepto, que es que el Guernica se pinta en el 37 y no entra en España hasta el año 81. Entendiendo que la dictadura de 40 años es un impedimento porque Picasso no quería que su obra, su gran obra además, estuviera en España mientras hubiera una dictadura, pero aparte cómo fue ese proceso, esa operación política para traerlo, ¿no? Entonces un poco ahí es donde nos centramos, evidentemente con la limitación temporal de esos 20 minutos, pero intentar dar una imagen global de lo que supuso, de los riesgos también y de las personas que participaron en esa operación, que para mí es una de las operaciones políticas más importantes de nuestra historia, muy probablemente. Y de una complejidad tremenda, porque claro, nos puede parecer sencillo, porque ahora visitamos Reina Sofía, entras en la sala, te quedas allí anonadado porque la obra es gigantesca. En los libros de historia, en los libros de historia del arte, las obras nunca aparecen en el tamaño, obviamente, que deberían de tener, y lo mismo que hay obras que impresionan porque son más chiquitas en la realidad de lo que a lo mejor las vemos en los libros, esa sensación que tenemos. El Guernica impacta por lo grandísimo que es. Entonces, claro, cuando te encontraste esa fotografía, es una fotografía de una complejidad técnica, porque transponer de allí a acá, como yo digo, con un cuadro de estas características, que además da la sensación de ser totalmente
inmóvil por lo grande que es y que de pronto nos veamos, ¿no?, con un cuadro que ha viajado de forma transatlántica, enrollado y que ahora está cubriendo un mural enorme. ¿Cómo has conseguido encontrar a la gente que fue testigo de, de ese evento? Porque al final, claro, como tú bien dices, son muchísimos años los que han pasado y fueron muchos los profesionales involucrados, pero en el documental Ujú, aparecen varias periodistas que estuvieron ujú. allí haciendo esas fotografías y también gente que ha trabajado en los archivos y que estuvieron inmersos en ese proceso de documentación. Sí, de hecho, todo surge a partir de hablar con Ángeles García, periodista del País desde el año 76, y ella me recomienda que hable directamente con Genoveva Tusell, que has visto que es la hija de Javier Tusell, que fue uno de los líderes de esa operación, ¿no? Con lo cual, eso para mí me abre la puerta a entender el proceso. Genoveva había escrito ya un libro, que es probablemente la referencia más importante sobre todo este proceso, y ella además me presenta a otras personas, Álvaro Martínez Novillo, que fue uno de los que estuvo en Nueva York supervisando toda la operación, con lo cual fue, a partir de Genoveva fue todo relativamente fácil, ¿no? Y además ella tiene una manera de contar las cosas con la que lo entiendes muy bien, ella es profesora también, con lo cual yo también quería que cuando contáramos esto, a pesar de que hay muchos datos, muchos nombres, muchas figuras, que pudiera estar condensado para que la gente de todos los públicos, este es un corto que siempre lo digo, a partir de 7 años, ¿vale? Entonces a mí sí me gustaría mucho que a partir de esos 7 años se empezara a ver, porque creo que se puede entender perfectamente, tener una imagen global del proceso y que, bueno, a partir, te digo, de ella fue todo bastante fácil. Luego, a Marisa Flores, que es la fotoreportera del País, mítica, de la transición, y que sobre ella un poco se sostiene la segunda parte del documental, pues también ella nos abrió un poco a todas esas experiencias que ella vivió, ¿no? Desde estar en los puentes viendo cómo pasaba la comitiva como si fuera un jefe de Estado, el cuadro como jefe de Estado, lo cual ya es una idea muy bonita, hasta esa fotografía mítica, fundacional de esta España contemporánea, que es la del Guardia Civil protegiendo el cuadro frente al muro, ¿no? ¿Cómo se llama? El cristal antibalas, ¿no? El cristal antibalas. Claro, y dices, wow, o sea, en el año 75 Franco seguía vivo y en el año 81, que no es nada, si lo ponemos en perspectiva histórica, había un guardia civil protegiendo el cuadro. O sea, Son de, dices, son de esas cosas que le hubiesen dicho a Picasso que iban a ocurrir y yo creo que jamás claro, claro. hubiese creído que iban a pasar. Me resulta muy interesante porque se habla también en el documental de obra asociada Mm, a El Guernica. Claro, nosotros pensamos en El Guernica, lo tenemos claro. Yo la primera vez que vi El Guernica fue en un puzzle de 5.000 piezas que estaba haciendo mm, mi madre, luego en un mural del instituto en el que estudié y luego cuando lo ves allí, impresionante. Entonces, de una forma u otra, estés involucrado a nivel histórico, artístico, te guste más el arte o no, el Guernica está ahí ujú, visualmente para todos los españoles, ¿no? De una forma o no tan aleatoria como me ocurrió a mí, o quizá luego a posteriori cuando lo estudias. Pero hay imágenes y elementos asociados al Guernica que no conocemos y que vosotros aquí marcáis y ponéis de relieve, porque se habla no solo del cuadro, que se trae, sino de todo lo que está asociado a nivel de bocetos, ujú, dibujos posteriores. Y en este caso a mí me ha parecido muy interesante la introducción de esas fotografías del momento ujú. histórico en el que aquí llegan, porque no son tan conocidas realmente. Y a mí me ha sorprendido muchísimo, me ha impactado esa imagen porque es muy potente, ¿no? La del Guardia Civil con metralleta. Para empezar, porque estás introduciendo a los cuerpos de seguridad dentro de un museo. A día de hoy no lo vemos con esa protección, con esa pantalla que sí tuvo en su día. Entonces también eso te permite reconocer cómo los tiempos han evolucionado, han cambiado y la importancia que la llegada de la Guernica tuvo en ese momento y cómo ahora damos por sentado que está en casa y que siempre ha estado aquí. Totalmente, totalmente. Y por lo que dices tú, dos cosas, ¿no? O sea, ya damos por hecho que el Guernica estaba aquí y yo creo que es que hay que recordarlo todos los días, ¿no? Es decir, el Guernica se pintó en el 37 y no llegó a España hasta el 81. Y que llegara en el 81 fue posible gracias al trabajo de personas que estuvieron trabajando durante años, administraciones, y en este caso
la UCD con Adolfo Suárez y con otra gente al frente. El propio Suárez escribe cartas a la familia Picasso de puño y letra, con lo cual el esfuerzo para poner la cultura en el centro de la acción política en ese momento es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y cuando ahora estamos hablando, que yo creo que hay que conectar todo el rato el pasado y el presente, ¿no? Porque si no, las cosas no tienen sentido. Entonces, si ahora hablamos de desafección política, con toda la razón que eso tiene, porque ahora tenemos esa sensación de ¿para qué? ¿No? O sea, ¿qué está fallando en esta democracia? Hay que pensar que hubo un momento en el que se hicieron cosas muy interesantes. Y se hicieron cosas muy interesantes no solo desde, por supuesto, a nivel político y social, sino a nivel de cultura, ¿no? Y que es triste el pensar que no ha habido una continuidad, un desarrollo en el tiempo de poner la cultura en el centro de la acción. Y en ese momento se hizo, y eso también hay que ponerlo en valor, que es el trabajo de una serie de personas que a unos eran políticos y otros no. Y otros eran personas que trabajaban en el Ministerio de Cultura, otros eran artistas, y dices, eso sí que es un esfuerzo de país por lo que uno se puede seguir sintiendo orgulloso, ¿no? Vamos a traer el Guernica a casa, vamos a luchar, entre comillas, contra los intereses de la familia Picasso, contra el MoMA, que es una de las instituciones más potentes del mundo del arte, contra la posible oposición interna que pudiera haber. Y vamos a hacerlo en una operación secreta, que ahí luego también tiene los elementos de humor típico español, que era la Operación Cuadro Grande, que los títulos de las operaciones siempre son como, ok, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, a mí me parece fascinante y quiero comentar muy rápido que son 20 minutos, pero tenemos 8 o 9 horas grabadas, lógicamente, de entrevistas como en todos los procesos, ¿no? Y había una anécdota maravillosa que contaba Martínez Novillo, que es que en Nueva York, en esta operación secreta que están ya para traer el cuadro y están en el MoMA y están desmontando y están poniendo todo, Martínez Novillo se encuentra con el gran director español Berlanga, que estaba en Nueva York. Y eran amigos. Pero claro, Novillo no le podía decir a Berlanga por qué estaba en Nueva York, porque era secreto. Entonces se van a cenar, hacen no sé qué, Berlanga se pensaba que le estaba ocultando no sé qué historias, tal, y ya tiempo después, ya en Madrid, ya supo Berlanga, ¿no? Que Martínez Novillo había estado recuperando el Guernica y trayéndolo, y le dijo, pero ¿cómo es posible que no me lo dijeras? Porque yo me habría alquilado un material, habría unas cámaras y habríamos hecho un documental y habríamos hecho una película espectacular. Y dices, wow, esas como cosas que suceden de repente, ¿no? En la historia, que se mezclan. Hubiese sido fantástico tener un documental de Berlanga sobre esto. Imagínate. Hubiese cambiado tantas cosas, ¿no? Muchas veces Sí. la falta de acercamiento. Yo también soy profesora y Ajá. me tiro casi todo el día diciéndole a mis alumnos, ojalá el audiovisual español se lanzase de cabeza a contar la historia de España, como otros países intentan hacer, con más acierto o menos acierto, porque obviamente eso también tiene un trabajo de fondo y no siempre se puede dar en la tecla correcta, pero es tan rico el patrimonio cultural que se tiene, histórico, y la idea de esa memoria histórica democrática que en los últimos tiempos está también haciendo incidencia a nivel docente, a nivel también creo que político y social, tendríamos tanto que ver, tanto sobre lo que escribir, tanto sobre lo que hacer llegar, ¿no? Y disfrutar, que es fascinante. Las historias, los niños me dicen, es que no parece real, ¿no? Y es que la realidad siempre supera la ficción. Sí, sí. Y este es uno de esos casos que daría para serie. Bueno, como un poco nos pasaba con el Ministerio del Tiempo, que a mí me encantaba porque Sí. permitía, ¿no?, entrar y bucear. Y eso te implica, por que sea un hecho, un poquito, una cosa real, ir a buscar. Y vosotros con este documental tan cortito, haces que te vayas y veas esa fotografía con el Guardia Civil que nunca habías visto, que investigues un poquito en el Archivo Nacional. Y yo quería preguntarte, sobre todo curiosidad personal, ¿cómo es introducirse allí en el Archivo Nacional y que aquello se te eche encima? Porque entiendo que escoger esa sola fotografía de allí tuvo que ser complicado. Pues sí, la verdad es que hay muchos fondos digitalizados que se pueden consultar y yo también siempre animo a todas las personas que tienen curiosidad e interés, aunque sea por su propia curiosidad, no quieran hacer nada con ello, pero que accedan a la página, creo que se llama Pares, que es donde están como todas las colecciones de archivos reunidas. Tenemos una riqueza en nuestros archivos impresionante, como dices, de las que pueden salir miles y miles y miles de historias. Entonces tú puedes consultar muchísimo ya desde tu casa, desde el ordenador, desde el móvil,
Y luego ya, si quieres tener pides una cita y vas en presencial a consultar ciertos archivos, la verdad es que la gente que trabaja ahí, con los recursos que tienen, son fantásticos, te ayudan en todo lo que pueden. Evidentemente, cuando tienes en tus manos ciertos documentos, pues hay cierto fetichismo histórico, ¿no? Entonces, Ujú. a mí el hecho que también, evidentemente, por eso está en el docu, ¿no? La lista de los pagos en propaganda y ves ahí 150.000 francos, creo que era, a Picasso, pues eso, no sé. Hay algo que tú dices, ¿no? También eres profesora. Cuando ya estás como con este tipo de documentación y lo has pensado o lo has tenido en tu cabeza y de repente está ahí, pues no sé, se siente algo mágico. Ujú. Entonces, sí, la reconstrucción de la propia historia a través del documento ya es bonito en sí, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece siempre que los archivos tienen que ser una fuente fundamental para contar historias, para hacer documentales. No sé, sí. Y nosotros también colaborar con la creación de los archivos del futuro. Por eso, si nosotros ahora, nuestra generación, no hace películas o no hace documentales sobre estos temas, vamos a delegar en la idea de que los del futuro lo hagan, pero si nosotros no estamos asentando esas bases, ¿no? Yo creo que ahora es nuestra responsabilidad. Yo tengo 37 años y es mi responsabilidad, o así me lo tomo yo, contar las historias sobre los últimos años de nuestro país, ¿no? Para que haya otras personas que cojan también parte de ese trabajo y lo utilicen en sus propios trabajos dentro de 50 años, 60 años. Ujú. ¿Tú has trabajado o has estado viviendo en Londres, Nueva York, Ciudad de México? Es decir, que has viajado distintas ubicaciones, obviamente, donde se trabaja, entiendo, el audiovisual con unas características particulares. ¿Qué recogerías o intentarías implementar aquí en la industria audiovisual española para que se pudiese fomentar este tipo de obras como la que vosotros habéis traído? Pues mira, si te digo la verdad, yo llevo desde el 2016 intentando levantar y financiar proyectos que están relacionados con memoria. eh, y creo que a nivel industrial no sabría decirte cuáles son los cambios, porque sinceramente creo que es un cambio de actitud. Y creo que es un cambio también que está relacionado con el no estar todo el rato viendo si esto va a ser eh, ¿cómo se dice? Si va a haber una devolución económica específica o si va a tener unas audiencias específicas o si, y sobre todo en nuestro país, o si voy a alinear en mi contra a las personas que no están de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, ¿no? Entonces, si no pierdes ese miedo, los grandes grupos mediáticos no van a empezar a apostar por contar estas historias y cuando las cuentan acaban dulcificando, aclarando, poniendo demasiada agua al tema y acaba perdiendo un poco también el punto inicial. Con lo cual, lo que yo digo es, para contar esas historias no necesitas a un grupo mediático detrás. Si te interesa algo, coge tu cámara o pide a un amigo tu cámara, su cámara, reúnete con 4 o 5 personas que les apasione y adelante, porque ahora mismo hay circuitos de distribución independiente. Puedes grabar con el móvil. Hay miles de personas que te van a contar sus historias. Hay miles de historias sucediendo todos los días. Hay fosas comunes que se están abriendo cada X tiempo en España. Ve a hablar con las personas que lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, que es un tema fascinante del cual yo creo que nos tenemos que encargar más. Entonces, temas de memoria, los que quieras. En este país, como tú bien dices, tenemos para Gracias. dar y tomar. No podemos esperar a tener los medios que uno imagina e idealiza, porque no nos los van a dar. Entonces, vamos nosotros con ello, vamos a sacar el trabajo más digno que podamos, con lo que tenemos, sin esperar. Entonces, tenemos que irnos por los márgenes, muy probablemente. Pero los márgenes son un sitio fantástico para estar. Interesante, desde luego, porque además yo vivo muy cerquita de Biznar, aquí en Granada. Ahora mismo se están excavando algunas fosas. Hay una obra concretamente de Guerrero, de Guerrero, que es un pintor también contemporáneo de aquí de Granada, que pintó la brecha de Biznar y esa brecha está asociada a donde se cree que se encuentra el cuerpo de Lorca. Ujú. Entonces creo que sí que hay localmente cada uno puede encontrar, ¿no? Ese trocito de historia que no tiene nada que ver con, en este caso, yo creo, con esa división, esa fragmentación que todavía tiene España por esa guerra civil, sino que son momentos concretos que requieren
de un estudio, de una historia y sobre todo de un recuerdo, ¿no? De un no olvido, de no caer en el olvido, por todo lo que supuso a nivel de dolor para muchas personas, pero también porque hay un reconocimiento en esa figura, en esa lucha, que creo que, como bien dices, luego requiere que a nivel posterior pues nos podamos volver a mirar y decir, se trabajó, se pensó que era importante, no cayó en el olvido, porque es impresionante ver cómo todavía encontráis documentos y se encuentran documentos de hace 70, 80, nos encontramos con documentos mucho más antiguos, obviamente, pero el problema de la tecnología a día de hoy es esa volatilidad de lo que hacemos. Eso ya no queda en papel un registro, está digitalizado, pero la montaña de digitalización es tal que va a ser muy complejo poder llegar luego a la información y creo que es bastante interesante que se vaya tratando, ¿no? Esa idea también a nivel de archivo. Como bien dices, hay cosas digitalizadas, pero ¿cómo vamos a gestionar en 50 años la cantidad de información que estamos produciendo, ¿no? A día de hoy? Entonces me parece interesante que vaya habiendo piececitas, que además a nivel audiovisual para la gente más joven también es una forma en la que llegar, porque sí es cierto que hay muchísima gente a la que le encanta coger un libro y bucear en un archivo, pero la realidad es que TikTok está ahí, Instagram está ahí, ¿no? Y al final también visualmente, audiovisualmente, hay que llegar a las generaciones más jóvenes para captar ese interés en su propia historia, en sus propias raíces, que son unas raíces además demasiado cercanas todavía quizá en algunos casos. No me quiero entretener mucho, pero hay dos preguntas que sí que querría realizarte antes de que nos vayamos. Por favor. Uno es, obviamente, si tienes un cuadro favorito de Picasso, que no sea el Guernica, aunque ahora ya entiendo que este tiene un especial sitio en tu corazón. Y también si hay algún otro momento histórico que a ti te gustaría trabajar en un próximo proyecto. Vale, pues sobre la primera pregunta, yo te diría que no sé si el título es exactamente, lo voy a mirar, Saltimbanquis. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Familia de Saltimbanquis, Sí, familia de Saltimbanquis, sí. Familia de Saltimbanquis me encanta. Lo vi hace poco además en una exposición que hicieron no me acuerdo si era 1906, se llamaba el título de la exposición El Reina Sofía. Me encanta, me siento muy identificado porque pues yo me siento un saltimbanqui también, nómada, ¿no? Viviendo en muchos sitios a lo largo de mi vida, con la precariedad de vivir de esto, ¿no? Entonces la verdad es que esa obra me llega muy adentro. Y por otro lado, otros temas de memoria, pues fíjate que sí, te diría ahora mismo dos en los que estoy trabajando, que estoy intentando buscar financiación. En uno de ellos con una productora que se llama Reafilma, que de hecho acaban de estrenar un documental precioso que se llama Traineras, que también es candidato, creo que es candidato a los Goya. Y con ellos estamos levantando una historia sobre el origen del Valle de los Caídos. Y un poco también la resignificación, un poco, ¿no? Que podría tener toda esa zona en el futuro. Entonces, queremos un poco indagar en el origen con la máxima profundidad que podamos y luego también proponer o ver qué se puede hacer ahí, ¿no? Para que eso tenga otro tipo de significado para el futuro. Y por otro lado, estoy también avanzando también con un tema que es mi mujer y socia es mexicana. Entonces, es un tema sobre el exilio de los españoles en México y sobre los diplomáticos mexicanos que ayudaron a los españoles a salir del país, sobre todo a través de Francia, para llegar a México e instalarse, pues desde Veracruz hasta la Ciudad de México y en otros estados, ¿no? Entonces, con ella estamos haciendo también la preproducción de este documental y en principio este verano empezaríamos a rodar, ¿no? Me encanta, interesantísimo. Voy a estar muy pendiente. Espero que podamos hablar en no mucho tiempo de esto. Y bueno, espero que esa candidatura acabe en nominación y que nos veamos en Granada, que este año, ya que los Goya Hombre, son aquí. sería Pues fantástico, serían muy buenas noticias y te agradezco mucho tu tiempo y el espacio que nos has concedido. Y aquí estamos para lo que necesitéis y también para que sepáis que cualquier cosa que queráis saber sobre la compañía, tenemos un newsletter, un boletín que mandamos una vez al mes para no molestar, una vez al mes con las noticias, estrenos, eventos y ahí está conectado un poco, ¿no? Con los próximos proyectos también.
Perfecto, pues me anoto la newsletter, ya os sigo en redes sociales, así que llegarán notificaciones en breve. Muchísimas gracias por tu tiempo, espero que vaya muy bien esta promoción estos días, que aunque sea intensa, que sea fructífera. Un placer, muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Chao. Chao.